Hola amigos de Ajedrez Capablanca, soy el maestro internacional Julio Boudy y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirle nuevos conocimientos. Suscríbete al canal, gracias. Hola amigos del ajedrez, continuamos hoy con la segunda parte del curso gratis de estrategia, fortalecimiento de un punto fuerte. En el vídeo anterior de estrategia estudiamos varios diagramas. Si lo recuerdan, pueden ver el vídeo nuevamente, que se los dejo aquí encima. Uno de ellos recomendaba fortalecer un punto fuerte antes de ocuparlo, para que de esa forma no aparezca un peón, sino una pieza. En esta partida se da esa circunstancia donde el negro gana un punto fuerte en el centro, en E5, gracias a un descuido de las blancas, que permitió establecer en ese punto una pieza. Y después de tener ese punto fuerte y fortalecerlo correctamente con otro caballo, entonces comenzó el asedio al enroque de las blancas. Esta partida entre Paulsen y Winauer en Leipzig 1877 comenzó con el movimiento E4, E5, caballo F3, caballo C6 y caballo C3. Ahora las negras jugaron alfil C5. Esta línea de apertura se considera a favor del blanco. Incluso en la siguiente continuación, caballo por E5, y ahora las negras juegan alfil por F2, con lo cual entregarán su pareja de alfiles. Una continuación diferente sería aceptar el caballo, caballo por E5, entonces D4 se recupera la pieza y se obtiene ventaja en desarrollo por parte de las blancas, así como un mejor dominio del centro, lo que usted mismo puede observar que el blanco tendría, por ejemplo, después de alfil D3, D por E5 y alfil por E5, un centro mucho más desarrollado y ampliado, mucha más ventaja en ese sector. Así que siguió alfil por F2, jaque, rey por F2, caballo por E5, D4. Esto, como usted puede ver, ha permitido a las blancas obtener un par de peones en el centro, además de poseer una fuerte pareja de alfiles. Pero veamos cómo continúa. Por lo tanto, esta línea con las negras no es recomendable, a pesar de que las negras fueron las que obtuvieron el éxito, pero de aquí podemos sacar la conclusión que vamos a ver posteriormente debido al error de las blancas. El caballo retrocedió a G6, alfil C4, D6 y torre F1. La torre ocupa ahora una columna semiabierta y se prepara para realizar una especie de enroque artificial. El negro continuó con alfil E6, proponiendo cambio de alfiles y así eliminar al menos uno de los alfiles del contrario. El blanco, Paulsen, intentando mantener sus dos alfiles, jugó D5. Esto es un error estratégico. En este momento es un detalle instructivo de la posición, puesto que este movimiento, como dijimos, es un error y cede la casilla E5 al caballo, con lo cual las blancas pierden su ventaja, ya que las negras tendrán la oportunidad de crear en E5 un punto fuerte avanzado que les dará posibilidades extraordinarias. Siguió
por supuesto, la retirada del alfil a D7, rey G1. El blanco ha realizado su enroque artificial y caballo E5. En esta casilla el caballo ocupa una fuerte posición. No puede ser atacado por peones blancos. Y además, desde aquí puede observar cómo limita el desarrollo de las piezas enemigas y puede ayudar a la ofensiva en el flanco de rey. Siguió, después de este ataque al alfil de C4, la retirada alfil B3, caballo E7, alfil F4 y caballo D7 a G6. Las negras refuerzan su punto importante, su punto estratégico importante. Un caballo está listo para reemplazar al otro en caso de que el blanco haga alfil por E5. En lugar de capturar con el peón, capturarían con el caballo de G6. Ahora el alfil se retira nuevamente a G3, dama G5, dama D4. Tal parece que las negras están restringidas por el peón de D5 y las blancas tienen ventaja de espacio en el centro, pero no es así. Eso es prácticamente virtual, puesto que el peón de D5 en este momento lo que ha hecho es dejar débil la casilla E5 y también su alfil de B3 ha quedado encerrado. La dama en D4 ocupa una posición central fuerte y le ha dado movilidad a sus torres. Continuó con enroque, caballo E2 y H5. Habiendo terminado el desarrollo y fortalecido bien el caballo de 5, las negras comienzan un ataque de peones contra la fortaleza real de las blancas, quienes jugaron ahora alfil F4, caballo por F4 y caballo por F4. Dama H6, un movimiento importante que libera el camino del peón de G para avanzarlo a G5 y comenzar el ataque en el ala de rey. El contrario continuó con torre A E1, A6, H3, torre A E8. Fíjense que las negras han realizado una serie de jugadas profilácticas con el objetivo de preparar posteriormente el ataque y movilizar primero sus fuerzas. Ahora, ¿por qué las negras anteriormente jugaron A6? Realizaron este movimiento que parece que no tiene nada que ver con el ataque al flanco rey, pero si observamos, las blancas podrían jugar alfil A5 y proponer cambio de alfiles, con lo cual limitaría la actividad de ese alfil, o si se retrocede, la torre de A8 quedaría atascada en esa casilla. Por lo tanto, A6 es un buen movimiento, puesto que si ahora se juega el alfil A4, seguiría entonces el avance del peón B a B5 y se elimina esa posibilidad. Por ese motivo se jugó A6, siguió la partida H3, torre A, E8 y C4. G5, teniendo ya todos los efectivos dispuestos para el ataque, comienza el avance peligroso de este peón y el asalto al enroque blanco. Caballo D3, G4, torre E3. Aquí podemos observar que las blancas podían haber cambiado los caballos en esta casilla de E5, pero en ese caso las negras estaban dispuestas a capturar en E5 con una torre y mantener su punto fuerte. Así que ese es un movimiento importante de torre de A a E8, que también podemos observar que el avance de A6 estaba programado con dos objetivos:
de movilizar la torre de A a E8 sin que la dama capturase el peón de A7. Así que A6 parecía una jugada inocua y no era así. Tenía dos objetivos: alejarse del ataque de la dama y de el cambio de alfiles con alfil A5. Después de torre E3 siguió caballo por D3. El caballo ya cumplido su deber de ayudar en el ataque y apoyar a los peones contra el ataque al rey. Y ahora van a destruir, después de estos cambios, la barrera que defiende al rey blanco. Pero para ello es necesario abrir líneas y las torres entrarán en acción. Siguió por parte del blanco torre por D3, F5. Una buena jugada de ataque para destruir el centro y darle movilidad a las torres negras. E por F5, alfil por F5, torre C3 y ahora torre E2. ¿Por qué a una torre le gustan las columnas abiertas? Bueno, porque puede de esa manera penetrar en la retaguardia del enemigo y así poder atacar los peones del ala de dama y del ala de rey, como es en esta situación. Hay que eliminar esa torre. Se planteó el blanco y por eso jugó torre F2, pero al hacer esto, la torre que era defensora del rey ya desaparece tras torre por F2 y dama por F2. Ahora sigue G por H3. El peón si se captura, entonces podría venir la captura con el alfil y la torre estaría atacando a la dama. Por tal motivo siguió dama H4, alfil G4 y G por H3. El blanco ahora se encontró con la respuesta dama F4, una jugada muy fuerte que facilita a la dama y la torre una entrada muy poderosa contra el rey blanco, que tiene que ser defendido con dama E1. Si ellas hubiesen capturado el alfil con H por G4, entonces dama F1 jaque, rey H2 y torre F2 jaque. Y las blancas tienen obligatoriamente que entregar su dama para no recibir mates en este momento. Así que decidieron regresar con su dama a E1 y siguió alfil F3. Todas las piezas negras están activas contra el rey blanco, mientras que la torre y el alfil están alejados del sector donde debían defender a su monarca. La torre intenta ir a la defensa de su rey con torre C2, torre F7, un movimiento muy bueno, puesto que dará facilidades a la torre para activarse en la columna G. Dama E6, el blanco no deja que la torre se mueva, pero el negro con rey H7 lo facilita. Torre G2, ya no había nada más que hacer contra la fuerte amenaza de torre G7, que culminaría prácticamente en mate. Por eso entregaron su calidad con torre G2, alfil por G2, alfil C2 jaque, rey G7, dama G6. Y aquí las negras, después de rey F8, forzaron el abandono del contrario, toda vez que una vez que capturen el alfil con dama por G2, sigue torre G7, alfil G6 y dama F6, con lo cual el negro no solamente quedará con una torre menos, sino que su rey también seguirá
en peligro. Una interesante partida de estos dos clásicos también del ajedrez, Paulsen y Winauer, que nos demuestra lo que habíamos planteado en el vídeo anterior de reforzar el punto fuerte con otra pieza para que en caso de un cambio en ese punto no aparezca allí un peón. Si este vídeo le ha sido de utilidad, recuerde suscríbete, darle like, presiona la campanita para recibir el vídeo en el momento de su publicación y como siempre nos vemos en otro vídeo de ajedrez capa blanca. Muchas gracias y chao.